identidades trans indígenas. Eh, Muchas de estas compañeras, no todas, accedieron al cambio registral. La participación política y social son procesos que nunca van de la misma, no es que en el 2012 salió la ley de identidad y género y ya todas las compañeras conocían el derecho a acceder al cambio registral. De hecho, existe todavía un desconocimiento de parte de la población. Si ustedes agarran las investigaciones que hay de las organizaciones en diferentes provincias, esto sería para otro encuentro, ¿no? Pero yo pude hacer un relevamiento de decir, bueno, pongamos ahí y hagamos un mapeo. Y en un mapa pusimos todas las provincias en los lugares donde se habían hecho. Hay 16 operativos y en esos 16 operativos, ¿cuál es la participación política de las personas travestis y trans frente al conocimiento de los derechos? Y bueno, solo un 40% conocía esos derechos, ¿no? Por eso es importante que en la escuela se conozca la ley de identidad de género, que cuando hablemos de ESI conozcamos qué pasa con el artículo 12 de trato digno, de cómo nosotras podemos mencionar respetando el nombre propio de esa persona trans. Digo escuela, pero es para todas las instituciones. Lo que decía hace rato el comisario, estamos ahí trabajando desde la dimensión de género. Bueno, el desafío es enorme para las instituciones que no solamente han sido expulsoras de las personas travestis y trans, sino donde hubo violencia institucional, como el hospital, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que a mí me tocó acompañar de denuncia, de situaciones o en la propia justicia, en donde en las propias salas de urgencia no se quería atender a la persona trans en odontología con dolor de muela por temor al VIH, porque inmediatamente aparecía, no, si es persona trans ya tiene VIH, no la podemos atender acá, pero estoy en una sala de urgencia, quiero una... No, 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 y se les negaba el acceso. O dentro de la justicia, cuando vemos cómo se ponen las carátulas para las investigaciones por muerte, no solo de crímenes de odio, sino tiene que ver con prejuicio, con una violencia que nosotras hoy conocemos como travesticidio y transfemicidio. El último caso que me tocó acompañar fue de una compañera que había sido atacada por un hombre en la madrugada. Ella había salido con sus amigas a festejar su cumpleaños, la atacan en la ciudad de Güemes, a la salida de este boliche, se había ido y a unas cuadras la atacan y la dejan ahí, la golpean de una manera tremenda. Pasa en coma 3 meses y muere esta compañera, Mirna Antonella Di Marzo, y llevó toda una investigación dentro de la justicia donde teníamos que nosotras buscar los antecedentes que había en Argentina para mostrar que las personas trans también sufrimos situaciones de violencia por género, también pasamos situaciones de discriminación, de violencia de manera sistemática, y allí ayudó muchísimo, por ejemplo, el antecedente del crimen de Diana Zacayán, esta compañera que fue pionera en la provincia de Buenos Aires con la ley de cupo en el año 2015. Hoy tenemos una ley nacional de cupo, pero la primera ley de cupo que se pudo trabajar fue la de Diana Zacayán, una matancera, una compañera de militancia, que al poco tiempo de haber conseguido la ley en provincia de Buenos Aires es asesinada en su departamento de una manera tremenda. Pero que muchas veces los fiscales, los jueces, no conocen, ¿no?, las realidades de la población trans y a qué están enfrentando. No es solo el crimen que comete una persona sobre esa persona trans, sino en qué situaciones se encontraba. ¿Por qué no había terminado la secundaria? ¿Por qué estaba en situación de prostitución, por ejemplo, algunas compañeras? ¿Por qué no tenía contacto con la familia? Como una de las primeras, a temprana edad encontramos la expulsión de los hogares, ¿no? De las personas que nos tienen que querer brindar un plato de comida, mandarnos a la escuela. Cuando una manifiesta a temprana edad la identidad, recibe reto, castigo, muchas veces la expulsión. Muchas gracias. Marita, y después le damos la palabra a Carla. No sé si alguien más quiere. Bueno, ya cerramos. Bueno, yo en principio quiero volver a agradecerte. Yo tenía expectativas en relación a escucharte, pero fueron absolutamente superadas. Y me quedé con una frase que vos decías en relación a la necesidad de que es importante, son importantes las leyes, es importante que revisemos lo que estamos haciendo, pero es muy relevante que las personas travestis y trans estén en todos los lugares de nuestra sociedad. Y yo lo que siento desde hace varios años, tuve la suerte de conocerla a Loana, de haberla invitado en algún momento, de haber participado del Conders, que lo traes ahí,
y de haber empezado a trabajar desde hace muchos, muchos años, algunas cuestiones en principio vinculadas con los derechos de las mujeres, y después fueron cuestiones vinculadas con el género, la sexualidad y la escuela, y después fueron toda la lectura y la producción que va haciendo el colectivo travesti trans, que nos ha dado vuelta esas ideas que nos parecían que eran realmente críticas, ¿no? Innovadoras, y la verdad es que yo siento que hoy estas semanas, estos meses hemos escuchado muchísimo con los 15 años de la ESI, había muchas provincias, en nuestras provincias muchas escuelas están haciendo las jornadas de Educar en Igualdad, nuestra provincia tiene como modalidad la educación intercultural bilingüe, tenemos casi 40 escuelas en toda la provincia del Chubut que trabajan la interculturalidad, pero tenemos el enorme desafío de hacer cruces entre esa interculturalidad con la perspectiva de género, con la perspectiva de diversidad, porque seguimos reproduciendo lo que nos han enseñado, ¿no? A comprender, para poder comprender hay que separar todo en cajitas, y una vez que las ordenamos, entonces podemos tener una comprensión del mundo. Y lo que los pueblos originarios no les hemos dejado que nos enseñen, pero lo tienen desde hace muchísimo tiempo, es una cosmovisión diferente, integrada, distinta, y entonces yo hoy me sentí me quedé en silencio mucho rato, porque era tan impresionante lo que nos estabas compartiendo, y el modo en que lo hiciste, que tenés un modo muy particular, que convoca, que hace que la escucha quede atenta mucho rato, y digo, eso es maravilloso. Nosotras, yo siento que tenemos un enorme desafío, que es empezar a generar diálogos fecundos entre estas distintas perspectivas que justamente permitan hacer lugar a toda la diversidad que existe en la escuela, porque cuando empezamos a pensar desde una perspectiva interseccional, se nos aparecen una cantidad de otras personas que también están invisibilizadas y que también han sido absolutamente ignoradas por un modelo hegemónico de alumno tipo que claramente no tiene que ver ni con la mapuchedad, ni con el paisanismo. Yo soy paisana, y transitar por la escuela era también era un insulto, ¿no? Que te dijeran eso era para hacerte sentir mal, para desvalorizarte. Y eso sigue estando presente, sigue estando impregnando lo que ocurre. Pero por suerte cada vez hay más personas que empezamos a apostar y a construir una escuela diferente. Y en la provincia tenemos muchísimas experiencias en ese sentido, que son muy valiosas, lo cual, como vos bien decías, para el mapa nacional, no ignora, no invalida una serie de resistencias que también existen, y que cada vez de modo más organizado, ahora les comparto como para que pensemos en conjunto qué hacemos, pero convocaron a un congreso de docentes cristianos y en Puerto Madryn, el segundo congreso de docentes cristianos, y nunca nos enteramos del primero. O sea, fíjense la distancia que nos llevan. Y se piensa la docencia desde la espiritualidad, desde la educación sexual integral, por lo menos en lo dicho, y la verdad es que vemos con preocupación, porque nos parece en principio que no hay diálogo, ¿no? Entre algunas posiciones y lo que vos decías, garantizar derechos para todas las personas. Entonces es necesario empezar a generar estos diálogos, estos cruces, y fortalecernos para poder agrandar esa furia travesti que nos han enseñado, y que nos va a permitir, bueno, hacerle frente a este sistema que todo el tiempo también se transforma, ¿no? Y vuelve a parecer como imposible de derribar en algunos momentos. Así que muy feliz de haber estado con vos, Pía, fue un enorme placer, y me encantaría que pudiéramos después trabajar con la coordinadora de IB para pensar este material, para empezar a generar algunos diálogos con la docencia de nuestra provincia. Muchísimas gracias. La verdad, María Pía, fuiste mi profesora en el diplomado de Género y Bioética. Allí te conocí y dije, hay que invitarla a Chubut. Así que aquí estamos. Así que bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Gracias, María Pía.